Muy buenos días y bienvenidas todas y todos a un nuevo programa de A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy es domingo, día 8 de abril del año 2018, y hoy quiero hablaros de algo que me parece fundamental. Está íntimamente relacionado con todo lo que ya vengo hablando, de lo que vengo hablando y comentándoos. Quiero hablaros de qué es eso del imperio de la ley, de la legalidad vigente y qué relación tiene el imperio de la ley y la legalidad vigente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los pactos internacionales de derechos. Porque vemos que a nuestros representantes públicos se les llena la boca de pubis, se les llena la boca de la ley se tiene que cumplir siempre, la ley se cumple siempre. Vivimos en un estado de derecho constitucional bajo el imperio de la ley que supone una legalidad vigente. Bien, esa es la palabra que todas y todos los representantes públicos electos, tanto en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en las comunidades autónomas, en la República Independiente de Cataluña, y en los ayuntamientos y municipios repiten constantemente, ¿no? Somos demócratas, vivimos en un estado de derecho bajo el imperio de la ley y tenemos una constitución, lo que nos da una legalidad para poder hacer y deshacer conforme a los intereses generales de toda la sociedad. Ese es el discurso. Vamos a ver qué significa esto y sobre todo qué relación tiene con eso que se llama derechos humanos y que son invocados constantemente en la calle, en las manifestaciones. Vemos cómo salen muchas y muchos activistas con sus cartelitos invocando artículos de la Constitución española. Vamos a ver qué relación tienen esos artículos de la Constitución española con eso que se llama derechos humanos universales. Bueno, pues voy a empezar esta charla, este programa, leyéndoos nuevamente de un libro que yo estudié y leí ya por el año 2012, Ética y Política, de José Luis Aranguren, un personaje, una persona, catedrático, creo que llegó a ser de Derecho en la universidad, expulsado de España durante el régimen fascista, franquista, que nos hemos creído que desapareció en la transición, porque nos han vendido eso, que se hizo una transición, por eso se llama la transición, del régimen dictatorial, fascista, genocida y asesino del general Franco, de sus ministros, algunos de los cuales, fijaros si se hizo la transición, fueron insignes demócratas de las primeras décadas de este país. Iba a decir de la República Española. Ojalá fuera ese primer paso hacia otro más allá, importante para los seres humanos, para poder crear una condición de continuidad de la vida digna de los seres humanos, de todos los seres humanos. Bueno, pues voy a leeros el capítulo 2, párrafos sueltos, y luego voy a ir reflexionando sobre varias lecturas.
¿vale? No sé, no tengo ni idea lo que va a durar este programa, son las 12:10 ahora mismo de la mañana. Capítulo 2. La ética política y el derecho natural. La ética política. Leo un párrafo. Dentro de la concepción y división de la ética especial que se ha resumido en el capítulo anterior, la llamada ética política tendría por objeto enseñarnos cómo debe ser y organizarse la societas civilis, la sociedad civil, y conforme a qué principios debe gobernarse, para que esta sociedad este gobierno, esta sociedad y este gobierno sean morales. Esto es, para que satisfagan las exigencias de la ética general. Cada vez que en España das una patada a una piedra, dícese a un partido político, salta un arquetipo perfecto, construido, elaborado perfectamente, de lo que es el representante asalariado político público, de lo que es un político profesional asalariado. La última piedra que ha saltado tras dar una patada en un partido político ha sido la de Cristina Cifuentes, que responde perfectamente al arquetipo vivencial de quiénes son los representantes políticos, no solo del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de Podemos, de lo que era Convergencia y Unión, de Puigdemont, que es un ejemplo también arquetípico, de qué es lo que defienden estos representantes asalariados públicos, porque están a salario de toda la sociedad. ¿Y qué quiero decir con el caso ejemplar, arquetípico de Cristina Cifuentes y de todos, cada vez que das una patada a una piedra, dícese a un partido político, salta un arquetipo del profesional asalariado de la política. Y tenemos a cínicos, las características, las cualidades son cínicos, mentirosos, hipócritas, falsos, corruptos, mafiosos, execrables, abyectos, despreciables, embrutecidos, bestiales, salvajes y amorales. Amorales, sin ética, moral. Fundamental que tanto una sociedad... Ahora, la cuestión es, si cada vez que damos una patada a una piedra, a un partido político, nos salta un arquetipo del ser, del individuo profesional de la política asalariado, que única y exclusivamente busca los intereses de sí mismo, de su entorno personal más inmediato, y de aquellos a quienes realmente van dirigidas sus decisiones para beneficiarles por encima de todo. La banca privada internacional y los mercados financieros de especuladores salvajes, que son eso, los mercados financieros. Tenemos, por ejemplo, que María Dolores de Cospedal, este otro arquetipo del cinismo, de la hipocresía, de la mentira, de la falsedad, de la aberración execrable, de la inmoralidad, de la brutalidad, de la falta absoluta de empatía hacia las vidas de otros seres humanos, cuyo marido personalmente se ha beneficiado cobrando de 70.000 sitios, porque está en todos los saraos y en todos los fregados,
tanto corruptos mafiosos, como no, aprovechando la situación, las coyunturas, las relaciones político-económicas y sociales de su queridísima esposa María Dolores de Cospedal para enriquecerse a sí mismos, dejando millones de, por ejemplo, dependientes, muriendo sin atención y sin ayuda de toda la sociedad, de la sociedad civil. Esta señora dijo, y esto es para reflexionar, que ella responde al patrón corrupto mafioso que es la sociedad civil española. Es decir, toda la sociedad civil española somos cínicos, somos falsos, somos hipócritas, somos mentirosos, somos corruptos, somos mafiosos, somos indecentes, somos abyectos, somos execrables. O lo son solo ellos, o lo son ellos, como norma general. Porque lo cierto es que cada vez que das una patada a una piedra, vuelvo a decir, a un partido político, salta una figura arquetípica de estas cualidades morales. Porque son cualidades, son las virtudes, estoy enumerando y me quedo corto en las virtudes, en las cualidades que reúnen todos, absolutamente todos, y sin excepción alguna, los profesionales de la política asalariados. Ayer, creo que es en Sevilla, donde se reunió toda la jerarquía y las cúspides del Partido Popular, dieron una sonora ovación a Cristina Cifuentes. Cuando todas las pruebas, todos los datos, todos los indicadores se han puesto sobre la mesa, dieron una sonada ovación. Quiero recordar que a mis compañeros de profesión, los titiriteros, cuando hicieron aquel guiñón, fueron detenidos y acusados falsamente de terroristas, de ensalzar el terrorismo sin ninguna prueba, sin ninguna realidad, solo por una acción político-judicial de represión política y judicial al enemigo político, a las ideas y al pensamiento del enemigo político. Y me viene aquí a la memoria ahora algo que me preguntó el fiscal del Estado frente al juez y frente a mi abogado en el proceso judicial que se sigue contra mí, en el primer interrogatorio, en la primera declaración ante el juez. Me preguntó si yo realmente pensaba que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo son lacayos aberrantes, abyectos, execrables, al servicio de la banca privada internacional y de los mercados financieros. Si yo lo pensaba, me preguntaron en una sala en su sagrado tribunal de supuesta justicia. Bien, dicho todo esto, para que reflexionéis sobre el arquetipo de las víboras que deciden sobre nuestras vidas contra nuestras vidas, de las víboras amorales, con todas las cualidades que ya he enumerado, y podría llenar un tocho del tamaño del Quijote, enumerando las cualidades, las características, los indicadores de lo que son los profesionales asalariados de la política. La pregunta que cabe plantearnos socialmente, y puesto que Dolores de Cospedal, ministra hoy de Defensa, donde sí hay dinero para comprar más y más y más armas, más y más aviones, pero no hay dinero para pagar las pensiones de nuestros mayores, ni las pensiones a los dependientes en España,
ni para mejorar las ratios profesores-alumnos y mejorar la calidad de la enseñanza en España, para tener una sanidad universal donde nuestros mayores no tengan que realizar un copago sanitario, para muchísimas cosas, cuestiones sociales, porque por sus actos, por sus acciones, y yo digo, por sus decisiones, les conoceréis. Por sus decisiones y por sus acciones. Bueno, pues quedaros con esto. Cada vez que le das una patada a una piedra, dícese a un partido político, salta un arquetipo perfecto y completo de lo que es el profesional asalariado de la política. No quiero pasarme esto. Ayer, ya estaba diciéndolo, pero como me suelo a veces empiezo a asociar ideas, y mi mente va mucho más rápido. Ayer, en esa ovación que todo el Partido Popular dio a Cristina Cifuentes, estaban haciendo el acto siguiente: corrupto tapa y encubre a corrupto. Vuelvo a repetirlo. Los profesionales de la política, ya sabemos cuáles son, cuál es su arquetipo, cuáles son sus conductas, cuáles son sus virtudes. Tapan y encubren a sus compañeros profesionales de la política. Corrupto tapa y encubre a corrupto. Corrupto tapa y encubre a corrupto, o corrupta. ¿Vale? Y ayer fue una ovación donde la exaltación del cinismo, la exaltación de la hipocresía, la exaltación de la falsedad, la exaltación de la corrupción, la exaltación de la infamia, la exaltación de la aberración, la exaltación de lo que es execrable, la exaltación de lo que es infame, la exaltación de lo que es intolerable, se realizó en un acto de comunión, en un acto de común unión de todas y todos los miembros jerárquicos del Partido Popular, Reflexionad en esto que os digo. Esto mismo lo veis en el resto de todos los partidos políticos. Cuando yo me enteré de que Íñigo Errejón había aceptado entrar en un juego de cobrar por una tesis, cobrar un dinero y un salario asegurándole a él su estancia aquí en España, dedicándose a la promoción de Podemos, a los actos políticos de Podemos, cobrar un salario público de una universidad que no estaba realizando un trabajo conforme y adecuado a eso, por muchos papelitos que presentara después en 10, en 20, en 100 folios, sentí asco y repugnancia. Asco y repugnancia. Podemos me da mucho más asco y mucha más repugnancia personal, que PP, PSOE y Ciudadanos juntos. Digo Íñigo Errejón, digo el tipo este que no me viene ahora su nombre, hijo de un socialdemócrata, con una larga tradición de encubrimientos de mafiosos, de robos y de todas estas cualidades que os he mencionado. Ramón Espinar, me viene ahora el nombre, compra una vivienda de protección oficial. La vivienda, cuando alguien invierte años de esfuerzo en una vivienda, es para vivir, no para especular. Compra una vivienda que supone un esfuerzo colectivo de toda la sociedad para poner viviendas accesibles al resto de la sociedad, cumpliendo con el artículo 47 de la Constitución, y sin embargo especula con ella. Siento una repugnancia absoluta, es infame, es intolerable,
y no se puede permitir tapar y encubrir y como que pase de lado la corrupción de los que dicen que comparten el sentido de lucha y de justicia social, humana y los derechos humanos. Es inadmisible. Cuando te vas enterando uno tras otro, el caso de la concejala que fue la pareja de Pablo Iglesias, que ahora no lo es, permitiendo que su hermano se enriqueciera en el ayuntamiento, teniendo un acceso privilegiado a los contratos del Estado, es que son las mismas prácticas, y son más despreciables, más repugnantes, más asquerosas y más censurables cuando las practica alguien que dice que es uno de los nuestros. De los nuestros, ¿qué es de los nuestros? En mi caso, de personas con una inquietud social profunda, con una inquietud política profunda del servicio, de la entrega y de la dedicación a toda la comunidad. ¿Vale? Echenique, idem de idem, teniendo una persona contratada, sin contratar, sin pagarle lo que le corresponde en derechos, cuando tenía, en fin, es aberrante. Estas prácticas y estas conductas son aberrantes, pero son más aberrantes todavía si las hace alguien que dice que tiene ideas cercanas a las mías, que tiene prácticas cercanas a las mías. Iros al Partido Socialista, tenéis toneladas de cieno y de mierda y de pus, a Convergencia y Unión, al PNV, al PDeCAT, que se llama ahora, en fin, es la misma mierda, finalmente, única y exclusivamente, al servicio de sí mismos y al servicio de la banca privada internacional y de los mercados financieros. Llevo 17 minutos con esta disertación y no he avanzado. Pobrecitos míos y mías, la que os espera. Bueno, sigo leyendo un poquito más adelante. El derecho natural, bueno, dentro del subtema un concepto fundamental del derecho natural, dice: el derecho natural suele ser considerado como una parte de la ley natural, la parte referente a lo justo en el estricto sentido jurídico de la palabra, el dar al otro lo suyo, lo que le corresponde. Luego veremos qué es lo suyo y qué es lo que le corresponde a cada ser humano en lo relacionado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los dos pactos internacionales de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales que le corresponde a cada ser humano, ¿vale? Esto del derecho natural, que significa, vuelvo a leerlo, el derecho natural suele ser considerado como una parte de la ley natural, la parte referente a lo justo, lo que le corresponde, a lo justo, en el estricto sentido jurídico de la palabra, dar al otro lo suyo, lo que le corresponde. Puede pensarse que se trata de un concepto meramente ético. Significaría entonces una exigencia moral que el derecho propiamente dicho, el derecho positivo, debe cumplir. El derecho ha de ser justo, como ha de ser lógico, coherente, referido a las cuestiones reales, etc. ¿Cuáles son las cuestiones reales? Bueno, si nuestras necesidades vitales, con las que llegamos a este mundo como seres humanos, se satisfacen o no se satisfacen. Esas son las cuestiones reales: el trabajo, la vivienda, el acceso a la cultura, la salud, los cuidados en la vejez, la dependencia,
las pensiones en la vejez, en fin, esas son las cuestiones reales de nuestra vida, las que vivimos cada día. Si podemos vivir vidas dignas, satisfacientes, cuyas necesidades son cubiertas o no, esas son las cuestiones reales. Esa es la cuestión real, la única cuestión real, no la intoxicación de todas las cortinas de humo a la que se entregan los profesionales asalariados de la política y los profesionales asalariados en los medios de intoxicación, ya sean televisiones públicas, más manipuladoras todavía, las televisiones privadas, mucho más manipuladoras todavía, porque son propiedad de la gran banca privada internacional y de las grandes multinacionales. Las televisiones privadas, los grupos mediáticos privados, son propiedad de esos intereses. Y entonces lanzan y sobreestimulan con información deformada y falsa, pues a la sociedad en general. Sigo leyendo. Pero me parece que el positivismo y el formalismo jurídicos, al clausurar el derecho en sí mismo, llevan a cabo una abstracción de lo positivo o jurídicamente positum, que queda así artificialmente aislado. Artificialmente aislado. Forzosamente inventado. Artificiosamente aislado. La sustancia jurídico-positiva surgirá entonces por una especie de transmutación. El trocito de pan, torta, hostia que te da el cura, se transmuta por arte de magia en el cuerpo y la sangre de Cristo. El derecho natural, dicen los juristas, que se transmuta en lo que es justo, conforme al derecho natural, a la ley natural, en lo que a cada cual le corresponde. Así. Yo escribo, primero conozco, comprendo, entiendo la naturaleza de las necesidades humanas, la naturaleza de cómo se satisfacen esas necesidades humanas, y simplemente escribo una ley, una norma, que dice de una manera vaga, abstracta, insuficiente, dar satisfacción. Por ejemplo, los poderes públicos vigilarán que no se especule, no se enriquezcan ilegítimamente, no se haga imposible el acceso a la vivienda para la sociedad en general. Y en particular, hacerse imposible para las clases, el acceso a la vivienda, hacerse imposible para las clases sociales más deprimidas, menos ricas, más pobres. Bueno, pues vuelvo a leerlo para que... Quiero leer y explicar, reflexionar sobre el sentido de lo que está escrito. Porque yo con este hombre, con José Luis Aranguren, y con este libro tengo para hacerle una crítica en 3 tomos, ¿vale? Pero usaré las lógicas internas de su sistema, de su entendimiento jurídico de las leyes y de las normas, y del derecho positivo, y de lo que es el derecho natural. La sustancia jurídico-positiva, es la manifestación final en el derecho positivo, en la norma, en la ley, surgirá entonces por una especie de transmutación a partir de una realidad sociomoral, volvemos
a la sociedad y a la moral, a las conductas éticas y morales o no, o completamente amorales, dentro del cual sobreviene el derecho positivo, sobreviene, en este caso, es el poder legislativo, el Congreso de los Diputados y el Senado, todos los congresistas y todos los senadores, los que crean el derecho positivo, la ley. Si das una patada a un partido político y te salta un arquetipo de la corrupción y de la mafia, los partidos políticos son organizaciones criminales corruptas mafiosas. Si cada vez que le das una patada te salta un arquetipo de la corrupción, de la mafia, el partido político en sí es una agrupación, una organización criminal, y así está. Hice un programa hacia atrás sobre este sentido, de que es una organización criminal. Tienes una organización completa, criminal, mafiosa y corrupta. Tenemos la mafia metida a hacer leyes. La sociedad civil, resulta que estamos sometidos por mafias organizadas, criminales, corruptas, haciendo la ley, creando la positividad del derecho. Esa es la realidad. Sacudid vuestras mentes, porque si este programa que yo estoy haciendo fuera emitido en prime time en todas las televisiones de este país, que no sucederá, mañana, en ese mismo momento, se provocaría una catarsis social general, por lo menos llevaría muchísimas reflexiones, y seguramente sociedad civil española, tan corruptos, tan despreciables, tan depravados, tan amorales, tan abyectos, tan execrables sois, ¿qué es eso lo que sostenéis en vuestros representantes públicos? Vuestros representantes públicos son eso, sois vosotros eso también, porque eso es lo que sostenéis, con vuestros votos y con vuestra comunión en su democracia, con vuestra común unión con ellos, es eso lo que sostenéis. Pensadlo, reflexionadlo. Dentro de la cual, a partir de una realidad sociomoral, dentro de la cual sobreviene, que quedaría simplemente detrás, sin la menor relevancia jurídica, puesto que se ha producido una tajante solución de continuidad entre la realidad sociomoral, con sus aspiraciones de igualdad, libertad, justicia, derechos humanos, etcétera, y la sustancia jurídico-positiva, la norma. Ahora bien, la continuidad entre una y otra se cumple precisamente por el llamado derecho natural. Y en ello es en lo que éste consiste, funcional u operativamente considerado. Es decir, los juristas, vuestros jueces, vuestros políticos, muchos de ellos letrados, otros completamente iletrados, pero vuestros representantes públicos son conscientes, muy conscientes, de la gran farsa que acometen, y de las grandes farsas que realizan tanto con la ley como con los reglamentos de las leyes. Primero hacen una norma y luego crean el reglamento de la norma, ¿vale? Y entre un proceso y otro, lo ético, lo moral, se lo pasan por el forro de sus cojones. De la concepción ético-moral, de la ley natural,
al positivismo jurídico, se han limpiado los huevos, el culo, la mierda con todas y todos nosotros. ¡Pum! Y nos tiran por el retrete de la historia, el retrete de la vida. Sigo leyendo. Hemos dicho antes que el derecho lo es siempre de un pueblo. Ahora bien, al entrar el pueblo portador de este derecho, que es propio y exclusivo de él, en contacto con otros pueblos, se establecen relaciones estrictamente jurídicas, mercantiles, etc. Lo primero que viene de las relaciones estrictamente jurídicas es lo mercantil. Y esto es lo que prevalece en la situación de globalización que se empezó a gestar en los años 60, que se manifestó fuertemente a partir de los 80-90 y que hoy domina nuestras vidas. Lo mercantil. Nosotras y nosotros somos mercancías. Y la seguridad jurídica, el principio, que ya he hablado de esto, de seguridad jurídica, el de las multinacionales, el de la banca privada internacional, el de los mercados financieros especuladores, está por encima, muy por encima, a años luz, de lo que tiene que ver con el derecho jurídico, con la seguridad jurídica, ahora lo veremos, de los derechos humanos. De para qué, supuestamente, en la teoría nos dicen que todo esto nace del pueblo y es para el pueblo. Su teoría, su ficción, porque es una ficción que nos meten constantemente y nos la creemos y nos la hemos creído. Yo me la creí. Hace años me la creí. Ya no. Ya no. Ya es imposible. Vamos. Antes muerto que sin conciencia. Antes muerto que sin conciencia. Antes enredado en cadenas y encarcelado que sin conciencia. Pero mucho antes. Sigo. Bueno, os repito, porque me he perdido, como de costumbre. Hemos dicho antes que el derecho lo es siempre de un pueblo. Ahora bien, al entrar el pueblo portador de este derecho, que es propio y exclusivo de él, en contacto con otros pueblos se establecen relaciones estrictamente jurídicas, mercantiles. Veréis cómo invocarán, repito, ya no me perderé, veréis cómo invocarán la seguridad jurídica de bancos privados internacionales, de multinacionales, de la empresa Castor, de Florentino Pérez, de las energéticas, en las que están colocados todos vuestros expresidentes y exministros del gobierno, y sus hermanos y sus amigos, y toda esa tribu de mamarrachos, de hijos de perra, todos esos hijos de perra que salen de decir que están al servicio de los intereses de todas nosotras, de lo público, y se van a esas multinacionales, todos esos hijos de perra. No les veréis yendo a trabajar en colectivo con la gente que desfavorecida, desprotegida, vulnerable. No los vais a ver, salvo para una escenografía en un momento determinado, como hizo el de Bankia, que se iba a ir a una ONG para mostrar cuánta mentalidad solidaria tenía. Ahora no me sale su nombre, bueno, ya me saldrá. Presidente de Bankia, este de la campanita, ¿vale? El rato, el milagro de la economía española. Reflexionad, asociarlos, empezar a trazar líneas en vuestras neuronas, que se conecten todas vuestras neuronas, que se iluminen como un árbol de Navidad, vuestras neuronas todas, relacionando acciones, hechos, conductas prácticas, situaciones, consecuencias,
consecuencias de esas acciones, de esas decisiones, de esas conductas, de esas prácticas. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Vale? Os vendrá muy bien hacer uso de la mente. Que, sin embargo, no son regulables por aquel derecho, ya que la otra parte no puede acogerse a él. Surge así el ius gentium, o derechos de las gentes, que con razón fue considerado por los tratadistas fundadores del derecho internacional como una forma de derecho natural. Volvemos al derecho natural. El derecho de las gentes, estudiado, el derecho de las gentes, el ius gentium, que, por ejemplo, en la España medieval, donde vivían musulmanes y judíos, los católicos cristianos tuvieron por fuerza que reconocerles derechos naturales a los musulmanes y a los judíos. Peor lo tuvo Francisco de Vitoria cuando se descubrió las Américas, cuando colonizamos las Américas con el tema de los indígenas, de los indios, donde se preguntaron si tenían alma o no tenían alma los indios y los indígenas. ¿Vale? Y bueno, los negros africanos no tenían alma. Para el hombre blanco, católico, cristiano, occidental, los negros carecían de alma, podían ser directamente vendidos como una mercancía. Bueno, pues el derecho de las gentes surge así, el ius gentium, que con razón fue considerado por los tratadistas fundadores del derecho internacional, y ahora veremos qué es esto del derecho internacional en relación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es hacia donde quiero llegar. Y aquí estamos viendo qué es eso de la ley, del imperio de la ley, qué es eso de la legalidad vigente. Estoy hablando de eso, de qué es eso del imperio de la ley y qué es eso de la legalidad vigente. Como una forma de derecho natural. Su función, como se ve, es supletoria también, pero ahora de relaciones jurídicas, que llegan a constituir todo un corpus trascendente al ámbito inicialmente positivo de cada pueblo. Es una segunda función sumamente importante. La tercera función del derecho natural resulta de que el derecho positivo no es una realidad cerrada en sí misma, sino proyección de una Weltanschauung alemán, de una cosmovisión, de una visión del mundo. El derecho positivo tiene que estar inclinado por fuerza del derecho natural a una cosmovisión, a una visión general del mundo, de un way of life, de una forma de vivir, de eso que dicen los americanos, el estilo de vida de una sociedad, de cuál es el estilo de vida, y de la cosmovisión, de cómo vemos el mundo, qué tipo de sociedad construimos para el mundo. De una cultura dentro de las cuales se inscribe, de las cuales cobra su sentido y a las cuales necesita, a veces, apelar jurídicamente, por ejemplo, en Nuremberg. Y aquí quiero pararme, porque
el juicio, en el juicio de Nuremberg, los 12 juicios que se hicieron en Nuremberg, uno de ellos, aquí jueces del Tribunal Supremo, jueces del Tribunal Constitucional, si me veis, yo me dirijo a vosotros, jueces del Consejo General del Poder Judicial en Nuremberg, también se juzgó a los jueces y a los fiscales. No a todos, lamentablemente, pero por lo menos a los más representativos de lo que fue el Ministerio de Justicia y las Cortes Especiales nazis. Porque todos estos jueces y fiscales colaboraron activamente con el genocidio nazi, con el holocausto de los nazis, y fueron juzgados por su participación en ese genocidio social. Hubo jueces, juristas en Alemania, la cumbre de la cultura occidental, desde el siglo XVIII, la culmen de la culmen, Immanuel Kant, Hegel, en fin, muchos grandes pensadores y juristas, y llegaron a esto, al genocidio, al holocausto, con leyes, con el imperio de la ley, con la legalidad vigente que crearon. Hicieron un imperio de la ley y una legalidad vigente. ¿Vale? Tenían un imperio de la ley, tenían una legalidad vigente. La ley la cumplían siempre. Si hubieran podido, no hubieran dejado a un solo adversario político, a un solo judío, a un solo gitano, a un solo negro. No los hubieran dejado vivos, de poder. Lo intentaron. Lo intentaron con todas sus fuerzas, con todo su empeño. Encarcelar a todos los catalanistas, a toda la cúpula de la independencia catalana, encarcelarlos, que se pudran en la cárcel 30, 40 años. Si podemos, cadena perpetua. Bueno, ahora no le llamamos cadena perpetua, con la neolengua y con los eufemismos le llamamos proceso revisable, no me sale ahora. El nombre que le dais. ¿Vale? ¿Tomáis nota? Jueces y fiscales, juristas, abogados, fascistas. Pues eso, hubo 16 juristas, entre jueces y fiscales, condenados en Nuremberg por su participación en la violación de los derechos humanos. En la violación de los derechos humanos. Todos esos derechos no estaban escritos todavía, pero se intuían en una larga tradición filosófica humanísticamente. Estaban sobreentendidos y al servicio de eso tenía que estar construido el derecho. Y lo construisteis dentro de unos paradigmas, eso sí, sociales, culturales, impregnasteis a la sociedad de nazismo, a toda la sociedad del partido ese nacional, que se llama Nacional Socialista. Son, si se quiere, otra vez, los principios generales del derecho, pero ahora con genitivo de origen, los principios metajurídicos de los que el derecho procede y en los que el derecho se funda. ¿Y cuáles eran esos derechos humanos? Pues veréis, siglos de aberraciones dieron lugar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según resolución 217A3 del 10 de diciembre de 1948, firmados en París, ratificados en París, con 30 artículos. Y quiero leeros, compartir con todas vosotras y con todos vosotros, y recordar a todos esos jueces y fiscales del Tribunal Supremo
del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, lacayos al servicio de la banca privada internacional y de los mercados financieros, como lo son todos los partidos políticos de este país, como es la Casa Real de este país. De hecho, la Casa Real de este país firmó, y está explicado en mis vídeos, lo que fue el Tratado de la Unión Europea, el significado real de ese tratado en sus artículos 119 y 123, que pone todas nuestras vidas al servicio de esa banca privada internacional. Eso sí, antes lo rellenan de muy buenas intenciones, de palabras muy bonitas. Si las palabras bonitas sobre el papel gustan mucho a los oídos, la cuestión es cuando esas palabras no cobran vida práctica en nuestras vidas, no son una realidad vivible en nuestras vidas, las de todas, las de todos, sin dejarnos a nadie. Os voy a leer, voy a compartir con todos vosotros, por si no la habéis leído nunca. Yo la he leído muchas veces. De hecho, es una de los textos, es uno de los textos que me inspiró a tomar una decisión hace ya un año y decir: Paco, para adelante, con todas las consecuencias que te vengan de este estado salvaje, bestial, autoritario, fascista, con todas, hacia adelante. Hay muchos principios que guían mi vida, muchos principios que me empujan a tomar las decisiones que he tomado, a hablar como hablo, tan clarito y cristalino como hablo. Este es uno de ellos, y lo voy a compartir con todas vosotras y vosotros. Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 217A3 del 10 de diciembre de 1948. Preámbulo, voy a leeros el preámbulo, no los 30 artículos, pero el preámbulo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Aquí tenemos ya dos principios jurídicos, iguales e inalienables. Veremos otros principios jurídicos que guían lo siguiente. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos, menosprecio, luego diré por qué, enfatizo el menosprecio, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La tiranía del Estado fascista autoritario español y la opresión de un Estado que desprecia los derechos humanos, de partidos políticos que son organizaciones criminales corruptas, mafiosas, que despreciáis los derechos humanos, la aplicación efectiva de los derechos humanos en nuestras vidas. Hijos de perra,
hijos de perra. Que no quede lugar a dudas. Que no quede lugar a dudas. A fin de que el hombre no se vea impelido al supremo recurso de rebelión contra la tiranía y la opresión. El supremo derecho de todo ser humano libre, consciente y responsable, y me señala a mí, el supremo derecho de todo ser humano libre, consciente y responsable, a rebelarse contra la tiranía y contra la opresión de vuestras leyes, de vuestro artículo 135, de vuestro golpe de Estado, de vuestros crímenes, de vuestras mafias organizadas criminales. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida, dentro de un concepto más amplio de la libertad, Si os ofendéis, fascistas, católicos, socialdemócratas, joderos. Si las palabras os ofenden, joderos, joderos, joderos bien jodidos. Porque puedo ofenderos, hijos de perra, por vuestras acciones, por vuestras prácticas, por vuestras conductas, por vuestras decisiones. Tengo el derecho legítimo supremo. Desgraciados. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, inspirándoos constantemente en esta declaración, inspirándoos en esta declaración, constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza, la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. No nominativos. Podéis escribir vuestra Constitución en papel higiénico para limpiarnos el culo. Tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Porque cuando se escribió, se ratificó y se firmó esta Declaración de Derechos Humanos, el día 10 de diciembre de 1948, numerosos países eran colonias explotadas a todos los niveles, social, económica, cultural y políticamente, por los países colonizadores. Había países coloniales, colonias.
Bien, ¿qué es eso de la ley, del imperio de la ley? Pues veréis, la máxima expresión del imperio de la ley a nivel internacional en los objetivos de satisfacer ese derecho natural, esa ley natural, la encarna, la alcanza la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y dos pactos internacionales que os explico ahora. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado en la resolución, según la resolución 2200A de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución 2200A de 16 de diciembre de 1966, que entró en vigor en 1976, siendo hasta la fecha, de hace un par de años o tres de donde sale esta fuente, 167 países ratificados, firmados por ellos, entre ellos Hispanistán. Le llamaban España, Hispanistán. Hispanistán firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Primero. El segundo pacto internacional fue el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según resolución 2200A/21, cierro barras. Sobre paréntesis, mejor paréntesis, números romanos, 10, X y mayúscula. Resolución. Que también entró en vigor, ambos se elaboraron en 1966 y ambos entraron en vigor en 1976. Se dieron un margen de 10 años. Jurídicamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y estos dos pactos internacionales, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, son de obligado e inexcusable cumplimiento para todos los países que lo han ratificado, entre ellos Hispanistán. 1976 entró en vigor. La Constitución española es de 1978. Esa falacia, esa enorme y monstruosa falacia que es la Constitución española, firmada 2 años después, para que veáis cómo el antiguo régimen fascista, genocida y dictatorial mantuvo su presencia en todas las estructuras jerárquicas y de poder del Estado, incluso en la Constitución, primero consagrando que la familia real es impune, diciendo que son impunes, que pueden matarte, violarte mañana mismo, follarse a tus hijas, violarlas y matarlas, que te pueden dar mucho por culo, ¿vale? Te pueden dar mucho por culo, porque son inimputables criminalmente de ningún delito. Eso para empezar. Está ahí, metido así, con calzador y en cajón, ¿vale? Eso es el rey, un ser impune, criminalmente impune, una aberración del siglo XX y del siglo XXI. Eso es la corona, la monarquía y la Constitución, una aberración jurídica. ¿Sabéis por qué? Porque la Constitución, y veréis a todos estos papagayos y pregoneros del sistema genocida hablando de ello, la Constitución reconoce, dice que tiene unos derechos civiles y políticos que son de primera categoría y que el Estado está obligado a cumplirlos,
y los derechos económicos, sociales y culturales de segunda categoría, y que el Estado, si puede, los cumple, y si no, pues bueno, eso es una aberración jurídica que ya de por sí nos metieron en la Constitución, porque entrando en vigor los dos pactos internacionales que Hispanistán tiene firmados, la jurisprudencia, la interpretación, la exégesis, la hermenéutica, como les gusta la exégesis, y la hermenéutica jurídica, metajurídica, como les gusta a los juristas ilustrados decir, la interpretación de la ley dice que todos estos derechos forman un conjunto cerrado, y que entre ellos, entre estos derechos, hay una interdependencia total de unos de otros. No puedes satisfacer uno y negar el otro. No puedes pisotear y violar uno y decir que salvas el otro. No puedes decir que vives en un estado de derecho civil, porque si pides permiso más de 20 personas se pueden manifestar, si no los linchas a palos, les pones multas y sanciones por no haberlo declarado, y que puedes ir a votar cada 4, eso sí les encanta. Les encanta que les legitimemos. El acto de legitimación social de esta gran farsa se llama elecciones generales, cada 4 años. Es un cheque en blanco, un chequecito en blanco, que a estos cínicos, falsos, mentirosos, hipócritas, despreciables, le entrega a la sociedad una parte, porque se olvidan hábilmente del porcentaje de abstención que supera cualquier participación y votación de cualquiera de esas organizaciones criminales corruptas, mafiosas, políticas. ¿Vale? Bueno, pues son interdependientes todos los derechos entre sí, todos. Los derechos civiles, políticos, culturales, económicos, sociales, son interdependientes. Son indivisibles, no pueden dividirse unos de otros. La disciplina jurídica, de la interpretación jurídica, es esa, no pueden dividirse en derechos de primera categoría, derechos de segunda categoría. Esto sí, y esto ya veremos si me da la gana que los tengas. Inviolabilidad. No pueden violarse los derechos humanos, son inviolables y de obligado cumplimiento para los Estados. Para los Estados son de obligado cumplimiento, especialmente según la declaración, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vuelvo a repetir, los ambientales están en fase de trabajo todavía, la que nos está cayendo con el cambio climático. Y la universalidad, son universales. El derecho a la salud, al trabajo, a la educación, son universales. No se puede violar el derecho a la sanidad universal a los inmigrantes. Es pisotear los derechos humanos, hijos de perra. No podéis dejar a los inmigrantes sin la adecuada atención sanitaria conforme a los medios que la ciencia ha proporcionado. Porque son también progresivos. Los derechos humanos se aplicarán progresivamente hasta su máxima constitución. El imperio de la ley, en lo más sagrado del imperio de la ley, lo más alto, el hito más alto que la conciencia humana colectiva a lo largo de toda la historia ha llegado a alcanzar, es el reconocimiento como derecho objetivo positivo. Ya no es un derecho natural.
Es un derecho objetivo positivo. Jueces, puñeteros jueces, fascistas del Tribunal Constitucional. Hijos de perra, que admitisteis la modificación del artículo 135, lo que supone una regresividad. Estáis creando una regresividad, una regresión de los derechos humanos, hijos de perra, juristas del Tribunal Constitucional, hijos de perra del Tribunal Superior de Justicia, hijos de perra del Consejo General del Poder Judicial. Estamos viviendo en nuestras vidas una regresión, una regresividad de los derechos humanos. No los estáis aplicando, no es una progresión, es una regresión a lo que estáis llevando nuestras vidas. Con la modificación, con el golpe de Estado de la modificación del artículo 135 que aceptasteis como constitucional, hijos de perra, jueces del Tribunal Constitucional, hijos de perra, al servicio de la banca privada internacional y al servicio de los mercados financieros. Dais asco. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Os lo pregunto a las amigas, a los amigos que me veis y a todos los que podáis ver este programa. ¿Qué pensáis de eso del imperio de la ley, de la legalidad vigente? Esto es el imperio de la ley y la legalidad vigente. ¿Que la ley se cumple siempre? ¿Sabéis cuántas resoluciones se están pasando por el forro de los cojones vuestros representantes fascistas intolerantes de tiranía? Esto es una tiranía lo que vivimos en este país. Una tiranía sostenida, esto se sostiene, porque hay perros uniformados y armados, obedientes, que obedecen a estos criminales. Perros uniformados y armados. La primera fuerza de choque de perros uniformados y armados al servicio de este genocidio criminal es la policía, es la Guardia Civil. Y cuando salimos a las calles en masa, desean que salgan los tanques. Que salgan los tanques, que nos contengan los tanques. Porque pisotear los derechos humanos, violar nuestros derechos humanos, violar nuestra integridad física, meter en la cárcel y perseguir a los opositores políticos, por decir la verdad, por hablar muy claro, es lo que les mola, es lo que les va, es el fascismo. El fascismo es la respuesta al capitalismo en los tiempos de crisis del capital. Porque la globalización está en crisis. Ha entrado en una sobreproducción curiosa. Son curiosas las crisis típicas del capitalismo. Crisis de sobreproducción. No podemos vender todo lo que producimos. Y tenemos a millones de seres humanos privados en sus necesidades vitales. Privados de trabajo, privados de vivienda, privados de sanidad, privados de una alimentación sana, privados en su vejez, de que puedan disfrutar y vivir con los ingresos que necesitan, privados a los dependientes, dejar morir a la gente, asesinar a la gente negándoles la medicación y la atención sanitaria que requieren. Eso es lo que están construyendo, esos arquetipos. Cada vez que das una patada a una puta piedra política, eso es lo que están construyendo. Y no solo aquí, a nivel global. En Francia, por lo menos, los trabajadores y trabajadoras de líneas ferroviarias están liándola como tienen que liarla. ¡Como tienen que liarla!
Estamos en manos de hijos de perra, en todos los poderes y estructuras del Estado, completamente podridas, completamente despreciables. Yo les desprecio, siento un desprecio, una repugnancia. Coged el diccionario, se llama odio. Les odio por sus actos, les odio por sus decisiones contra nuestras vidas, les odio con todo mi ser, con toda la fuerza de mi ser y de mi alma. Y tengo ganas de gritárselo cuando me pongan frente a los jueces, porque ninguno de ellos tiene autoridad sobre mí. Tenéis toda la violencia, todo el salvajismo que podáis emplear contra mi vida, pero no tenéis la más mínima autoridad sobre mi vida, sobre mí como ser humano. Carecéis por completo de autoridad. Tenéis la fuerza, por lo tanto tenéis el poder, podéis despedazarme, podéis llenarme de cadenas, podéis encerrarme, pero jamás tendréis autoridad ninguna sobre mi conciencia. Vuestras conductas, vuestras prácticas, vuestras decisiones criminales, mafiosas, corruptas, vuestra amoralidad, inmoralidad aberrante y execrable. Esta es la sociedad que vosotros queréis construir, la distopía terrible en la que nos habéis metido. A todas y a todos, la distopía terrible, sirviendo como lacayos a la gran banca privada internacional, a los mercados financieros y a vosotros mismos, hijos de perra, en todas las jerarquías y estructuras del Estado, en todas sus ramificaciones, allá donde estáis vosotros y vuestros pesebreros. Buen domingo, 13 y 21 horas. Bueno, pues hasta aquí, amigas y amigos. Aquí dejo, espero que os sirva este capítulo para reflexionar bien sobre qué es eso del imperio de la ley, qué es eso de la legalidad vigente y cuál es su relación con los derechos universales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y ambientales, que están en fase de elaboración. Hay mucha información que podéis buscar en relación a la naturaleza de estos derechos como interdependientes, indivisibles, inviolables, universales y progresivos. No regresivos, como nos lo están imponiendo desde las estructuras del poder. Todos estos hijos de perra que dominan y deciden nuestras vidas y sobre nuestras vidas y contra nuestras vidas. Para todas y para todos, desde lo más profundo de mi ser y de mi corazón, salud y anarquía.